Continuamos con la parte académica de este evento. A continuación tenemos el grato placer de invitar a Emilio Camacho Paredes, quien nos acompaña desde Paraguay. Antes, permítame dar lectura a su hoja de vida. Él es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Posee especialización en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y es catedrático en la Universidad Nacional de Asunción. Es miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, del Instituto Paraguayo de Derecho Procesal Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Tiene varias publicaciones que abordan temáticas en el constitucionalismo paraguayo, el control de constitucionalidad y defensa de la Constitución, entre otras. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es un verdadero placer que hoy nos honre con su presencia el profesor Emilio Camacho Paredes de Paraguay. Adelante, por favor, quien expondrá la temática formalismo jurídico y dignidad humana en el derecho procesal constitucional. Muchas gracias, muy amable. Señores miembros del Tribunal Constitucional, señores presentes, constituye para mí un honor haber sido invitado y un doble honor participar en un homenaje al profesor Néstor Pedro Sagüez, maestro de todo lo que de alguna u otra manera nos hemos interesado en el derecho procesal constitucional. Creo que el PowerPoint sí. Sí. Nosotros queremos ocuparnos hoy fundamentalmente de la relación que existe, de la relevancia de la dignidad humana, derecho procesal constitucional. Es decir, de cómo hacer presente la aplicación del derecho, más allá de que constituye una declaración, que esté en una constitución. Nosotros presentamos que en la práctica hay enormes dificultades para una efectiva aplicación. Más que nunca adquiere actualidad las enseñanzas del profesor Néstor Pedro Sagüez, de otros colegas del continente, sobre la necesidad de estudiar cómo efectivamente se garantizan los derechos. Decimos acá que los errores o manipulaciones que en esta aplicación se cometen afectan por lo común a toda la sociedad, afecta al sistema político y afecta indudablemente a la misma democracia constitucional. En ocasiones directamente. Basta simplemente por citar que en el Brasil se está por elegir a un presidente que estuvo 15 meses preso. 15 meses preso. Para que 15 meses después un Tribunal Supremo del Brasil hubo una violación en saga de sus garantías constitucionales y anulara. 15 meses preso, lo sacaron de la carrera presidencial, le suprimieron ese derecho y con él afectaron la voluntad de más de 50 millones de brasileños, y para que 15 meses después se diga que el juez prevaricó, que el fiscal trabajaba en connivencia con el juez, sin que haya existido normas procesales que impidieron esa aplicación. Es lo que queremos plantear hoy la discusión nosotros. Mucha gente dice, especialmente en la doctrina, el Manuel Atienza sostiene, un profesor español, que todo acto de autoridad, ley, que afecte a la dignidad humana deviene necesariamente inconstitucional. Esta reflexión viene a propósito de lo que estamos viviendo en nuestro continente, especialmente en Paraguay, en Brasil, en Argentina y en Ecuador, ¿verdad? Jueces como Ferrajoli hablan incluso de la necesidad de crear un tribunal continental constitucional al observar cómo se violentan las garantías sin que los sistemas vigentes puedan remediar o lo hagan muy tarde, ¿verdad? En el caso de Carol Proner, una destacada jurista argentina, ella ha publicado un trabajo donde demostró cómo uno a uno se violaban garantías del debido proceso del presidente Lula, y todo el sistema judicial no reaccionó. Se llevó una condena y recién después un Tribunal Supremo
contó que todo había sido nulo. Es importante entender la disciplina, nosotros la concebimos, otros no, que el derecho es una disciplina viva. Luis López Guerra, magistrado, un jurista español, enseña que todo juez tiene doctrina, ideología, religión, origen social, formación académica. No existe el juez neutro. Ya no concebir, es que nos hablaba Montesquieu, de ver a aquel jurista o juez como aplicador mecánico de la ley, es completamente insuficiente. O directamente es una explicación falaz de la realidad. El juez tiene una doctrina, soporta más o menos la presión de los grandes medios, soporta más o menos la presión política, por lo tanto, hay que asumir esa realidad. Y ese es un desafío para el derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque a veces más solapadamente la utilización del derecho justamente parte para atacar la voluntad política, para atacar a disidentes políticos, para atacar a comunidades indígenas o a minorías que no tienen la fuerza de los grandes estudios jurídicos. Por lo tanto, eso nos induce a abordar el fenómeno constitucional no solamente de la perspectiva normativista, sino una visión sociológica, una visión que tiene que estudiar cómo opera el derecho, ¿verdad? La ley fundamental, cualquiera sea el país, se incardina directamente con la posibilidad de la manipulación del derecho, especialmente en perjuicio de causas populares, de causas democráticas. En América Latina existen estas causas con nombre y apellido. Ha existido en Bolivia, ha existido en Paraguay, ha existido en Brasil, ha existido en Ecuador. Se debate hoy si existe o no en la Argentina y con qué nivel, ¿verdad? Por ejemplo, Atienza sostiene que realizar un desalojo de comunidades indígenas como hoy se hace en nuestro derecho, en que se lo desaloja, hay un mandamiento de desalojo legal, se lo tira a la vía pública como hace 200 años, dice nuestro derecho, es inconstitucional. Porque dejar a niños o madres o ancianos abandonados en la vía pública constituye una violación de la dignidad humana por parte del juez. No puede realizarse más ese tipo de situaciones. En un trabajo que hemos llamado Formalismo Jurídico y Dignidad Humana, nos hemos ocupado de la completa insuficiencia de esa aspiración que nos viene del Código de Napoleón, que en la ley, en el Código o en la Constitución está todo. Y eso es insuficiente, porque donde realmente está todo es en la interpretación y aplicación que se hace del derecho. Por eso es que el formalismo jurídico jugó un papel fundamental para asegurar los derechos, así como el positivismo. Pero la complejidad de los tiempos demuestra que es insuficiente, ¿verdad? Hoy día nosotros necesariamente tenemos que avanzar de acuerdo a las dificultades que tiene nuestro país. No avanza más, da igual. Se debate también esta situación. Si es o no, la función de un juez nos enseñaban, no es, bueno, ya no responde, no es agradar. El juez debe fallar de acuerdo a la ley. Nos decían en su oficina, en su biblioteca, con su internet sería hoy, y falla. Pero esa figura de aplicador de la ley no es suficiente. No es precisamente por caso de corrupción judicial que encontramos o vemos a veces criterios totalmente diferentes entre magistrados o entre cortes. Lo que ocurre es la percepción que esa persona tiene, la percepción del derecho y de las garantías fundamentales que tiene el juez. Y es ahí donde quiero poner especial énfasis en plantearnos nosotros el papel que juega el derecho procesal constitucional. Debemos referirnos obligatoriamente, a pesar de la enorme carga polémica que tienen los casos del presidente Lula, de las comunidades indígenas, o la vara diferente con que la justicia impulsa causa contra unos y contra otros dirigentes o causas políticas, ¿no?
Cuando hablamos de constitución, necesariamente tenemos que vincular al proceso constitucional, a la aplicación del derecho, o como se dice más formalmente, a constitución y proceso. ¿Por qué? Porque el formalismo, el positivismo explica muchas cosas. Confiere cierta seguridad jurídica, pero a poco que miremos cómo se aplica en América Latina, vemos que en la práctica nuestro derecho procesal constitucional necesita importantes ajustes. Los dos colegas que me precedieron hablaron sobre la posibilidad de que tienen o no estas máximas instancias de intervenir directamente. En sistemas como el Paraguay y Brasil, que no tienen tribunal constitucional, eso hoy resulta muy difícil. Necesariamente debe vivirse o padecerse todas las etapas. Es lo que pasó en el Brasil. Cuando el Tribunal Supremo estudió la violación de las normas procesales, la cuestión de fondo de las normas procesales, anuló la causa del presidente Lula. Pero el sistema jurídico, su primera, segunda y tercera instancia de Brasil, avaló todo ese procedimiento en la medida que se cumplía con el ritualismo formal. Por eso es importante hablar de un derecho vivo. En el caso concreto que estudiamos, el tribunal se sirvió fundamentalmente de filtraciones de conversaciones entre jueces y fiscales. Para una visión formal se le aplicaría esa frase: lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Se sirvió de eso y ahí avanzó para la nulidad. Y también para comparar causas. Es lo que dicen muchos de los abogados en el caso argentino, en que hay una velocidad inusitada y con otros un proceso mucho más lento. Un miembro del Tribunal de la Corte Suprema de Santa Fe, doctor Herbeta, señala, por ejemplo, errores garrafales en el procedimiento con la expresidenta, cuando le prohíben ampliar su indagatoria y no se puede corregir procesalmente, cuando le restringen enormemente el derecho de recusación, cuando violan su inocencia presunta, cuando lo fijan en un día 9 indagatorias y nadie corrige eso. En el Brasil tuvo que pasar 15 meses para correr. Yo creo que lo que necesitamos es las universidades paraguayas, y me atrevería a decir las universidades latinoamericanas, trabajar en línea su constitución, el Pacto de San José de Costa Rica y su derecho procesal constitucional. De lo contrario, corremos serio riesgo de dar razón a lo que 60 años atrás Lovestein decía. Entonces es semántica nuestra constitución. O lo que 200 años atrás decía el gran jurista alemán Ferdinand Lassalle, es un pedazo de papel. Si le protege a Juan y no le protege a Luis en condiciones similares, esa constitución tiene serios problemas de vigencia. Estas herramientas que estamos discutiendo, que se van a discutir del derecho procesal constitucional, tiene que ir mucho más allá que una explicación académica. No puede un sistema constitucional latinoamericano garantizar la violación de derechos fundamentales de comunidades indígenas enteras o de importantes dirigentes políticos, sean de la orientación que sean. Pues hay que decirlo también, la justicia muchas veces persigue en coordinación con el poder vigente. Se acuña este término para esa manipulación del derecho. Se acuña el término del lawfare o guerra jurídica. Y nosotros esos institutos hay que incorporar en la enseñanza. Los alumnos tienen que saber, nosotros tenemos que saber que el derecho no es una escritura impresa y publicada. El derecho es una disciplina viva, una disciplina, en el caso latinoamericana, el derecho procesal constitucional, cargada de sentido positivo en la defensa de los derechos fundamentales. Es en esa perspectiva que podemos citar casos concretos. En el caso que nos tocó vivir en la defensa del juicio político del
presidente Fernando Lugo, el sistema procesal constitucional resultó totalmente insuficiente. En 16 horas se inicia y se termina un proceso, sin que haya existido la menor posibilidad de producir o controvertir pruebas. Derechos fundamentales en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Y no teníamos o no tenemos el organismo o la institución procesal que obliga a un pronunciamiento sobre eso. Necesariamente te siguen aplicando el agotar todas las instancias. Mientras agotar uno, tu defendido ya está preso, ¿verdad? En materia de juicio político por lo menos. Es decir, el derecho procesal constitucional tiene sentido en la medida que sea un arma eficaz para aplicar los derechos fundamentales. En las facultades nos enseñaban que el derecho procesal, nos enseñan hasta ahora que es de orden público, correcto, muy bien, y que eso implica que la violación del mismo significa la nulidad del acto que violenta el derecho procesal. Pero lo que no encontramos hasta ahora es la manera de hacer eficaz, especialmente las nuevas constituciones latinoamericanas. La constitución de Bolivia, la paraguaya, que tiene una fuerte, importante carga social, creo yo, necesitan más que ningún otro un efectivo derecho procesal constitucional. Ahora bien, ¿qué es lo difícil? Y lo más difícil es que los abogados, los magistrados, los profesores reconozcamos que existe esa manipulación del derecho. Reconocer que se manipula el derecho procesal constitucional para proteger a una u otra persona según la fuerza política en ese momento, según la fuerza política que tenga predominancia en ese momento, o ni siquiera eso, según la virulencia del conflicto político que se da. Para no generalizar, en el Paraguay se desaloja como corresponde, con juicio de desalojo, como ya hablaba el Código Civil hace 200 años. Pero con esa frase, no sé, acá dirá, porque es igual en todas partes, que autoriza a destruir todo lo en él edificado, clavado y plantado. Y se olvida del ser humano, se olvida de la dignidad. Entonces, colectivos enteros son desalojados y tirados en la vía pública. Entonces, hay derecho de desalojo, es legal, correcto y corresponde, ¿verdad? Porque se hizo judicialmente. Pero y el derecho de esa persona a no ser tirada en la vía pública, a ese niño a no ser tirado en esas condiciones, por ahí pasa. De igual manera, en casos mucho más sonados en nuestro continente, ¿verdad? Todos, 4 o 5 países por lo menos han vivido y han sufrido en carne propia la instrumentación del derecho para perseguir al disidente. Inclusive hay juristas que sostienen que en los años 60 y 70 se hacían golpes de estados para alterar la voluntad popular o para impedir que el disidente. Especialmente en el Paraguay y en Bolivia hemos sufrido eso. Persecución. Presidente electo popularmente, destituido por golpe de Estado, desconociendo la voluntad popular, sin que el sistema judicial haya funcionado para proteger. Hoy día se vuelve más sofisticado el sistema. Hoy día a veces se utiliza la justicia para pervertir procesos. Se utiliza la justicia para perseguir al disidente, se utiliza la justicia para acallar reclamos de las mayorías. Entonces corresponde trabajar en forma sistemática en la búsqueda de mecanismos procesales que hagan más efectivo el derecho procesal constitucional, tanto para proteger los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales. Se habla hasta en la convencionalidad en que cualquier juez puede aplicar un convenio internacional, etcétera, pero evidentemente falta eficacia. Es dando más fuerza a los tribunales constitucionales, que están muy atados por las normas procesales de cómo se puede llegar a los mismos, o dando más fuerza dentro del marco del Pacto de San José de Costa Rica a la Corte para que garantice esos derechos. Lo que nos confronta también con un temor muy lógico que nunca hay que olvidar.
tampoco se puede dar tanto poder a un organismo jurisdiccional internacional. Entonces, un equilibrio difícil de construir. Pero quiero concluir con esto. En América Latina, en los últimos 10 años, se ha utilizado el sistema judicial para perseguir al disidente. Se ha utilizado el derecho procesal para perseguir a organizaciones gremiales, sociales o mayorías, y también para perseguir a empresarios. De tal manera que estamos ante un problema sistémico, depende de la correlación de poder en el país en concreto. Y creo que, y es el llamado que hacemos y venimos a escuchar y aprender acá, tenemos que tratar de construir un sistema procesal más eficaz. La larga y experiencia del homenajeado en esta ocasión y de los participantes, estoy seguro que va a ayudarnos para que el derecho procesal constitucional sea un organismo que garantice la aplicación y protección de los derechos fundamentales y no un instituto que se utilice para perseguir al disidente. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Emilio Camacho. Le pedimos que nos espere al medio. E invitamos también al magistrado Gonzalo Hurtado Zambrano para entregarle un reconocimiento por su excelente aporte académico. Le pedimos un fuerte aplauso, por favor. Continuando con nuestro programa,